Bueno, continuando entonces con esos mismos conceptos, entra en juego entonces el término asociado a la longitud efectiva. La longitud efectiva o el término K por L, ¿cierto? Es simplemente reescribiendo esta ecuación de acá arriba en términos ya no de la longitud total, sino de una longitud que vamos a denominar efectiva. Esa longitud efectiva es, o lo podemos interpretar como la longitud en el tramo de una columna comprendido entre dos puntos de inflexión, ¿cierto? Es el tramo, también podemos llamarlo, en el que el comportamiento de una columna es similar al de una columna articulada en dos extremos, ¿cierto? Entonces aquí nos aparece, mucho ojo, el término K por L, ¿cierto? K por L, donde K se denomina el factor de longitud efectiva y depende del tipo de apoyo que tenga mi columna. Aquí están, por ejemplo, algunos ejemplos de valores de K en función del tipo de apoyo que yo tenga. Para esta primera columna, la que observamos aquí, perdón, en la parte derecha, esta primera columna de aquí, ¿cierto? Observamos empotramiento en ambos extremos de la columna. Cuando la columna está entonces empotrada en ambos extremos, el valor de K se vuelve igual a 0.5. De esa ecuación que vimos hace un momento, entonces deducimos que la columna tiende a resistir un poco más. Contraria, por ejemplo, a esta columna, que es la columna articulada en ambos extremos, donde el valor de K es igual a 1, ¿cierto? Y así tengo, por ejemplo, anotados para diferentes sistemas de apoyo en esas columnas. Por otro lado, el pandeo lateral inelástico, como les había dicho, hace referencia entonces, o tiene en cuenta más bien, el efecto de la teoría de Euler y el efecto de la resistencia del material. Entonces, ¿qué pasa por acá con la ecuación de Euler? ¿Cierto? Observamos entonces que el término en el denominador, o mejor dicho, que cuando el término en el denominador tiende a cero o se vuelve muy pequeño, ¿cierto? El esfuerzo tiende a volverse muy grande. Sin embargo, yo no puedo exceder el esfuerzo de la resistencia del material. Yo no puedo nunca exceder la resistencia del material. Tengo entonces la restricción de la resistencia del material. No puedo excederla. Por lo tanto, esas columnas en las cuales yo alcanzo la resistencia del material, las vamos a denominar columnas cortas. Sin embargo, va a existir, y ya lo vamos a ver ahora mediante una gráfica, un rango de valores entre los cuales se van a mover un tipo especial de columnas, que se van a denominar entonces columnas intermedias. En esas columnas intermedias, entonces tengo que influye tanto la teoría de Euler como la resistencia de los materiales, ¿cierto? Es decir, en parte voy a alcanzar la resistencia del material, pero también se me va a producir una falla por inestabilidad o una falla por pandeo en nuestra columna. Esto lo vemos entonces reflejado en esta gráfica. En esta gráfica entonces observamos que por aquí tengo el esfuerzo de fluencia. Ese esfuerzo de fluencia yo nunca lo puedo exceder, ¿cierto? Por otro lado, por aquí podemos observar que tengo la curva de Euler, la ecuación de Euler. Entre más nos acercamos en el término L sobre R o la longitud, o la relación de esbeltez, entre más se acerque a cero, pues esa ecuación de Euler va a tender al infinito, ¿cierto? Tendremos entonces una asíntota o una indeterminación matemática en esa ecuación. Obviamente yo no puedo exceder este valor, ¿cierto? Por lo tanto, la curva real del comportamiento es esa curva que ahí observamos en azul. Observamos que para el caso de las columnas intermedias, la teoría o la ecuación de Euler pues se aleja ya considerablemente
de los valores reales. Y obviamente para el caso de columnas cortas pues va a estar mucho más alejada. Sin embargo, pues para el caso de columnas cortas no tengo ningún inconveniente en decir que el esfuerzo va a ser igual a la fuerza dividido el área, ¿cierto? Fuerza dividido área. No tengo ningún inconveniente desde ese punto de vista. Por acá también puedo analizarla desde el punto de vista de la teoría de Euler. Sin embargo, por acá la pregunta es, bueno, ¿cómo analizo entonces esas columnas intermedias? Para el análisis de esas columnas intermedias, entonces, tenemos varias metodologías. Por ejemplo, ahí tenemos tres posibles alternativas. La curva verde entonces me está, por ejemplo, representando la fórmula o la ecuación de Gordon-Rankine. La línea roja me está representando una aproximación lineal y la amarilla una aproximación parabólica. Ya dependiendo pues de qué tipo de columnas o incluso se podría hablar de un promedio entre esos tres valores o entre esas tres alternativas para predecir pues de forma un poco más confiable el caso de columnas intermedias. Sin embargo, sigue siendo todavía materia de estudio. En realidad, actualmente todavía no se llega a una ecuación universal o a una forma que nos permita predecir con una adecuada precisión el comportamiento de esas columnas intermedias. En ese orden de ideas, pues seguimos apoyándonos mucho en la teoría de Euler para el estudio de esas columnas. Bien, entonces las columnas que vimos hace un momento en esta gráfica de acá arriba, ¿cierto? En estos ejemplos de acá arriba, hace referencia a columnas idealizadas, es decir, columnas cuyos extremos cuentan con una restricción muy bien definida. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la gran mayoría de casos reales? ¿Cierto? En las condiciones que podríamos llamar normales dentro de una columna, no nos permite que la idealicemos con ninguno de esos casos típicos que vimos por allá arriba. Normalmente están formando pórticos, es decir, están unidos a unas vigas, ¿cierto? Esas columnas van a estar unidas a unas vigas. En ese orden de ideas, K o el valor de K o el factor de longitud efectiva va a estar dado en función de la rigidez relativa o el término I o el momento de inercia sobre L, o la relación entre el momento de inercia y la longitud de las vigas que conectan a la columna, así como de la propia columna que estoy analizando. ¿Cierto? Eso, por ejemplo, lo observamos acá. En este caso, por ejemplo, para el caso de estas columnas de la parte de arriba, observo que por acá y por acá las tengo unidas mediante vigas, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo interpreto esa unión de una viga con una columna en función del sistema o del tipo de apoyo? Digamos que no es tan sencillo analizarlo desde ese punto de vista. Para el caso de la columna del primer piso, aunque no se alcanza a apreciar muy bien, pues muy seguramente el primer piso sí está restringido contra momento y contra desplazamiento, es decir, sí puedo afirmar que es un empotramiento. Sin embargo, la columna superior o del piso superior no puedo afirmarlo con tal seguridad. Bueno, vamos a dejar el video hasta ahí, continuamos en el siguiente.